de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, vuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Romanos 1, 5 al 7, y con esto damos la bienvenida a los que nos escuchan a través de internet, a través de nuestro grupo de WhatsApp, aquellos que por la distancia no pueden estar con nosotros, pero sabemos que estamos en un mismo espíritu y que siguen fielmente los estudios a través de internet, así que sean bienvenidos. Romanos 1, 5 al 7 es nuestro estudio del día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría comentarles una historia que estaba escuchando hace un ratito antes de comenzar y me pareció bien decírselas para comenzar y abrir el estudio del día de hoy. Es una historia de un hombre que era muy rico. Dice que tenía muchas posesiones. Este hombre tenía obras de arte muy caras que valían muchos cientos, muchos millones de euros, y que este hombre tan rico solamente tenía un solo hijo, que era el heredero de todo lo que él poseía, tierras, dinero, etcétera, etcétera, y que por algo que no supieron los médicos, el hijo fallece, el hijo muere mucho antes de que muera el padre. Por lo tanto, el padre se queda sin herederos a quien poder darles todo lo que él poseía. Entonces, él hace un testamento y meses después esta persona muere de tristeza, muere de soledad al saber que había quedado solo, al saber que su hijo había partido y de que no habría nadie a quien heredar todo lo que él tenía. Entonces, cuando el gobierno comienza a leer el testamento, lee que dice que todas las pertenencias que él tenía y que todas las obras de arte que él tenía, que valían muchos millones, se pusieran en una subasta. Pero que la condición para que se pusieran en una subasta era de que la primer pintura que se iba a vender era la pintura de su hijo, que había fallecido. Entonces, si se vendía esa pintura, podían vender todas las demás. Entonces, como nadie conocía al hijo y nadie conocía al pintor que pintó el rostro de su hijo, nadie compró la pintura, y pasaron un par de años hasta que una persona llegó y dice que ofreció solamente la cantidad de 75 centavos por el cuadro. De todo lo que él tenía, ¿verdad? De gran valor, esta persona solamente eran 75 centavos lo que estaba ofreciendo por el cuadro del hijo. Bueno, total que se vende este cuadro en 75 centavos a la persona, y resulta que esta persona que compró el cuadro por 75 centavos era uno de los trabajadores allegados al dueño de todas las cosas. Entonces él va y compra el cuadro porque ese cuadro le recordaba al hijo del Señor con el cual trabajó por mucho tiempo. Ahora, cuando él compra este cuadro, el gobierno viene, lee el testamento y le dice, hay una cláusula que dice que la persona que compre el cuadro del hijo se iba a ganar todas las demás posesiones materiales. Así que en ese momento la persona que compró el cuadro por 75 centavos se convirtió en una persona multimillonaria por haber comprado algo que para nadie tenía ningún valor. Bueno, ¿por qué les empiezo a hablar acerca de esta historia? Porque me pareció muy bien poder comenzar, ya que retrata lo que pasó con la persona de Cristo Jesús, de que el Padre, ¿verdad?, envía a Jesús a este mundo a morir por nosotros, y nadie en el tiempo de Jesucristo daba nada por Jesús. Al contrario, el pueblo judío y los demás que le rodeaban lo asesinaron y lo llevaron a la cruz. Pero hoy nosotros que aceptamos al Hijo hemos ganado todas las riquezas, dice la palabra de Dios, que tenemos espirituales, ¿verdad? Lo que nadie decía que valía nada, nosotros sabemos ahora que al recibirlo tenemos todo, como decía el apóstol Pablo, tenemos las mayores riquezas. Y estas riquezas no solamente son materiales, aunque en muchos de los casos sí lo son, pero dice la palabra de Dios en Efesios 1:3, si quieren acompañarme a leerlo, por favor, Efesios capítulo 1, versículo 3. Aquí nos dice cuáles son estas bendiciones y de qué carácter o tipo son estas bendiciones que tenemos en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3, cuando lo tengan me dicen amén. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice de esta manera Efesios 1:3:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, ¿qué cosa? Espiritual en los lugares celestiales. Las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, más allá de ser materiales, más allá de tener un hogar, una casa, un automóvil del año, las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús son bendiciones espirituales. Di conmigo, bendiciones espirituales. Hoy en día la iglesia está muy empecinada en predicar un evangelio solamente de bendiciones materiales, de prosperidad, pero la Biblia nos dice que estas bendiciones no solamente son materiales, no solamente es dinero, sino que tenemos grandes riquezas espirituales que son las que vamos a estar analizando en estos versículos. Segunda de Corintios 8:9, vamos a leer rápidamente. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Si gustan pueden apuntarlo en sus libretas y yo les doy lectura para que así podamos ir un poco más ágiles. Segunda de Corintios 8:9 dice de esta manera: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. También Primera de Corintios, ahí un libro antes, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios 2:9 dice de esta manera: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y la pregunta es, ¿cuántos le amamos? Amén. Yo le amo, y dice que hay una promesa para los que le aman, que cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparados para nosotros los que amamos a Cristo Jesús. Entonces en Cristo el creyente tiene riquezas más allá de lo que cualquiera puede imaginar. Tú te puedes imaginar una casa, ¿verdad?, en Cancún con el mejor automóvil, y ni siquiera se asemeja a lo que Dios tiene para los que hemos creído en Él y hemos confiado en Él. El cristiano tiene en primer lugar, la primera riqueza que tiene el cristiano en Cristo Jesús la encontramos en San Juan 3:16. Muchos se lo saben de memoria. San Juan 3:16 dice de esta manera, San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida corta. ¿Así dice? Vida eterna. Entonces la primer riqueza que tenemos en Cristo Jesús es que tenemos una vida que no se va a terminar. Hoy el mundo vive estresado, el mundo vive cansado, el mundo vive tratando de vivir cada vez más años, busca continuamente en la medicina la forma de poder vivir más sanos y seguir viviendo, ¿verdad?, durante décadas y décadas y décadas a costa de cualquier cosa, porque el ser humano cree que esta vida lo es todo. El ser humano cree que esta vida, ¿verdad?, es lo único que importa, pero la Biblia nos dice que hay otra vida, que es la vida eterna, en la cual vamos a estar por los siglos de los siglos, y esa vida eterna es la que Cristo Jesús nos ha prometido a los que hemos creído en Él. Así que el cristiano tiene dos vidas: la vida natural, que es la que tenemos ahorita cuando nacemos a través del vientre de nuestra madre, y la segunda vida que nosotros tenemos es la vida eterna en Cristo Jesús. El que no tiene a Cristo tiene dos muertes: la muerte física y la segunda muerte, que dice la palabra de Dios, que es donde el humo del tormento subirá por la eternidad, donde se pagará, amados santos de Dios, todo lo que hicimos en esta vida. Así que qué mejor es saber y tener la seguridad de que en Cristo tenemos vida eterna y tenemos una vida en Cristo Jesús. Así que es una de las riquezas que Dios tiene para con nosotros los que hemos creído en Cristo, una vida eterna. Otra de las riquezas la encontramos ahí mismo en San Juan, pero el capítulo 4, versículo 14. San Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida
eterna. Tenemos una fuente de agua espiritual que nunca se va a secar. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere con el agua? La Biblia nos dice que la palabra, o sea, la misma Biblia es el agua. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas hoy en día viven secos en su interior, viven con resentimiento, viven con amargura, viven con contiendas, viven con iras en su vida, viven continuamente enojados en contra del mundo, viven resecos dentro de su interior, dentro de su alma, odiando a las personas, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos dice que una vez que nosotros tenemos la palabra, esta palabra se convierte en una fuente de agua inagotable que no se termina. Cuando nosotros comenzamos a navegar bajo las páginas de este precioso libro que es la Biblia, nos comenzamos a dar cuenta que toda esa sequedad que teníamos dentro de nosotros, que toda esa ira, toda esa amargura, toda esa contienda que había dentro de nuestras vidas comienza a ser nuevamente hidratada por el agua que no se termina, que es la palabra de nuestro Señor. Cada vez que yo me siento mal, cada vez que yo me siento triste, cada vez que yo me siento desalentado, cada vez que yo me siento deprimido, enojado, cualquier sentimiento que venga a mi vida, cuando yo vengo a la Biblia y comienzo a leer estas palabras que hay en la palabra de Dios hacia mi vida, me doy cuenta ciertamente que lo que decía Jesús a la mujer samaritana era correcto, que nunca volveríamos a tener sed. Hoy las vidas están buscando en Alcohólicos Anónimos, están buscando en Neuróticos Anónimos, se están recluyendo en anexos, etcétera, etcétera, buscando una salida a sus problemas, buscando una salida al estrés de todos los días, buscando una salida a las adicciones, etcétera, etcétera, porque viven secos en su alma, secos en su interior. Pero Cristo nos ha prometido que en el agua, en su palabra, vamos a encontrar la vida eterna. Así que es otra de las grandes riquezas que tenemos espirituales en Cristo Jesús. Tenemos otra riqueza preciosa en Romanos capítulo 8, versículo 39, que vamos a estar viendo detenidamente en nuestros futuros estudios sobre Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 39. Dice de esta manera: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra de las riquezas que tenemos es que tenemos un amor el cual nunca se va a terminar, el cual nunca va a cesar. Muchas personas cuando vienen a hablar con nosotros vienen tristes, deprimidas, porque dicen quizás mi esposo, mi esposa me abandonó, mis hijos me abandonaron, me siento solo en el mundo. Pero qué increíble es saber que hay una persona que nos ama, y nos ama con amor eterno, al grado de que dio su vida por nosotros en una cruz para pagar nuestros delitos, nuestros pecados y nuestras culpas. Y eso hace que ya no estemos solos, que ya no sintamos ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de que nadie está con nosotros, de que nadie nos valora, de que nadie nos quiere, porque una persona que nos amó y que dio su vida en una cruz por nuestras vidas. Así que una de las riquezas que tenemos en Cristo es un amor que nunca se va a acabar, que nunca va a tener un final, y yo creo que eso es algo precioso que solamente Dios puede entregarnos. Otra de las riquezas, ahí mismo en Romanos capítulo 11, solamente unas páginas más adelante, Romanos 11, 29. Romanos 11, 29, dice que tenemos otra riqueza, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Tenemos un llamado que no puede ser revocado, un llamado que no puede detenerse. Dice la palabra de Dios que Él pone en nosotros necesidad de buscar a Dios. Así que esto es algo que no se detiene, amados santos de Dios. Tenemos algo que no puede ser revocado. Otra de las riquezas la encontramos en segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello:
Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tenemos un fundamento que no puede ser removido. Tenemos un fundamento verdadero que es nuestro Señor Jesucristo. Y por último, amados santos de Dios, en Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4 al 5, encontramos otra de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Para una herencia, dice, incorruptible, incontaminada. Primera de Pedro 1, 4 al 5. Primera de Pedro 1, 4 al 5. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros o para vosotros. Tenemos una herencia. ¿A cuántos les alegraría mucho saber que hemos sido herederos de una gran riqueza? Que nos llamen y que nos digan, oye, tienes cientos de millones en el banco porque alguien te heredó todo su dinero. Yo creo que es algo que nos volvería locos de alegría. Pues es algo que pasó con la persona de Cristo, porque tenemos una herencia incorruptible, tenemos una herencia que no tiene una forma de calcularse monetariamente, ya que es algo que sobrepasa cualquier valor humano. Tenemos la vida eterna y tenemos la salvación en Cristo Jesús, y esa es nuestra herencia. Tenemos un lugar reservado en el reino de los cielos al lado de nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Esa es la herencia que tenemos tú y yo como hijos e hijas de Dios. Y aquí en Romanos 1, lo que estamos estudiando ahorita, Romanos 1 del 5 al 7, que ya lo acabamos de leer, encontramos, amados santos de Dios, que Pablo prosigue a resumir todo esto que acabamos de leer, que es el contenido de las buenas noticias, que es el contenido del Evangelio, describiéndose, amados santos de Dios, que hay dos cosas que tenemos en Cristo, que tenemos en nuestro Dios. Resume todas estas riquezas espirituales en estos versículos. Dice ahí mismo en el versículo 5 del capítulo 1, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. En estas palabras se resumen todas las riquezas espirituales que acabamos de leer hace unos momentos. En él tenemos la gracia y el apostolado. ¿Pero a qué se refiere todo esto? Esto es con lo que vamos a comenzar nuestro estudio el día de hoy. Así que vamos a tratar de analizar todas estas palabras. Pablo menciona aquí dos provisiones importantes del Evangelio de Dios, de lo que encontramos en la palabra de Dios. La primer provisión que encontramos es la conversión. Así apúntalo. La primer provisión que encontramos es la conversión. La conversión. Y esta conversión, vas a apuntarle ahí, es por gracia. Esta conversión es por gracia. Y la segunda provisión que encontramos en Cristo Jesús es la vocación. La segunda provisión que encontramos es la vocación. ¿Qué es una vocación? Algo a lo que nos dedicamos. En este caso, la vocación de Pablo era el apostolado. Lo que está diciendo en estos pasajes, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Hemos recibido dos cosas, una conversión y una vocación. ¿Ok? La gracia, amados santos de Dios, la primera provisión que encontramos, la gracia, es algo que muchas veces se ha malinterpretado, no se ha enseñado de una manera correcta, pero el día de hoy a los que nos escuchan por internet, los que estamos aquí presentes, vamos a tratar de analizar qué es la gracia. La gracia es un favor que no se merece ni se puede ganar. La gracia es un favor que no se merece ni se puede ganar. Y un creyente no puede contribuir de ninguna manera para ganarse la gracia. La gracia es algo que no se merece ni se puede ganar, y un creyente no puede contribuir, amados santos de Dios, nada para poder ganarse la gracia.
En pocas palabras, la gracia es lo que no merezco. La gracia es lo que no merezco. Por ejemplo, tú sabes que tu hijo se portó mal todo el año, sacó malas notas, se merecía que tú lo reprendieras, que lo castigaras, pero viene fin de año y en fin de año vemos que todos los niños estrenan juguetes y tú te sientes entristecido en tu corazón porque sabes que tu hijo se portó mal, pero como él no merece por justicia ganarse un juguete, tú decides dárselo por gracia. O sea, él no lo merecía. Él se portó mal, él fue un mal hijo, pero por gracia, porque tú lo amas como padre, le entregas algo este fin de año. Él no lo merece, pero por gracia tú se lo entregas. De igual manera, esa es la forma en la que nosotros recibimos la salvación de parte de Cristo Jesús. Nosotros éramos malos, dice la palabra de Dios en Romanos, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Amados santos de Dios, nuestra salvación es por gracia. No merecíamos la salvación, no merecíamos el amor de Dios, pero por gracia tenemos la salvación. Efesios 2 nos habla de esto. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice exactamente esto. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y escucha lo que dice el versículo 9, interesante, no por obras, para que nadie se gloríe. Una de las cosas más equívocas hoy en día en las diferentes iglesias, denominaciones, llámese cualquier nombre de religión, es la enseñanza acerca de la salvación. Cuando alguien venga y toque tu puerta, si quieres saber si esta persona verdaderamente es hija de Dios, es cristiana, tú le puedes preguntar esto que te voy a decir. Tú le puedes decir en su religión o en lo que usted profesa, ¿de qué manera puedo heredar la vida eterna? ¿De qué manera puedo heredar la salvación? No digas el cielo, porque los testigos de Jehová no creen en el cielo. Ellos creen que esta tierra va a ser renovada. Así que lo que tú tienes que preguntar es, ¿de qué manera puedo ganarme la vida eterna? ¿De qué manera puedo ganarme la salvación? Si la persona te dice que yendo de rodillas a Chalma, si la persona te dice que haciendo una ofrenda, un sacrificio, si la persona te dice que tocando puertas, como lo enseña la iglesia, ¿verdad?, de los testigos de Jehová, tocando puertas y predicando, cualquier cosa, que bautizándote, que haciendo esto y lo otro, todo esto, amados santos de Dios, no puede contribuir a nuestra salvación. Porque aquí dice, en lo que acabamos de leer en Efesios 2:8, que la salvación es por medio de la fe y la gracia de Dios, no por obras. Di conmigo, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando tú llegues a la presencia de Dios y le digas, a ver, esa fila largota que hay para entrar al cielo, ¿verdad? Háganseme a un lado, porque ahora sí ya llegó el papucho de papuchos. Llegó Isaí donó 20,000 pesos al Teletón, Isaí donó 50,000 pesos a la asociación Micho y Mao, Isaí nunca faltó a la iglesia, Isaí nunca dejó de diezmar y de ofrendar, Isaí se bautizó en el río Jordán, Isaí, ¿verdad?, tuvo una astilla de la cruz de Cristo en su casa, etcétera, etcétera. Yo le puedo decir a Dios todo lo bueno que hice. Isaí, ¿verdad?, predicó aún con el cachete inflamado, lleno de dolor de su muela, ¿verdad? Yo puedo decir que hice muchas cosas, pero nada de lo que hice puede influir en mi salvación. Nada, amados santos de Dios, porque la salvación es gratuitamente, la salvación es por gracia. ¿Por medio de qué? Dice aquí en el versículo 8, por medio de la fe. ¿Y la fe en qué? Porque muchas personas tienen fe. Y tienen fe en muchas cosas, ¿verdad? Yo conocí a un niño que tenía fe en un muñeco que traía cargando todo el tiempo. Y decía que tenía mucha fe en ese muñeco, creo que se llamaban los elfos. Otros tienen fe, ¿verdad?, en Santa Cayetana, otros tienen fe en San Bartolomé, otros tienen fe en cualquier cosa. Entonces, ¿es válida cualquier fe para salvación? La Biblia nos enseña que no. La única fe que es válida para salvación es la fe en Cristo Jesús. La fe en que esa persona vino a manera de hombre a morir en una cruz
por nosotros. Cuando yo creo esto, cuando yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, cuando yo creo que Jesús derramó su sangre en esa cruz para que yo pueda ser salvo, cuando yo lo creo por fe, entonces por gracia yo soy salvo. Esa es la única fe que puede llevarnos a la salvación. Los domingos estaré, después de que terminemos la serie del sufrimiento, voy a estar predicando un poco acerca de la fe verdadera, porque hay una fe que no es verdadera y es la fe en cualquier cosa, pero la fe en el Hijo de Dios, la fe en Cristo, es la fe salvífica, es la fe que nos puede salvar. Entonces cualquier persona, cualquier religión que te diga, es que tienes que creer en el libro del Mormón, es que tienes que bautizarte con nosotros, es que tienes que irte, ¿verdad?, pare de sufrir y ahí dar un montón de dinero para que puedas ser salvo, es que tienes que llegarle con tus ofrendas y tus diezmos. Nada de esto puede salvarnos, porque la salvación es por fe, no por obras. Nada de lo que yo haga puede merecer la salvación. Si eso fuera correcto, porque hay una iglesia cristiana que enseña que puedo yo ser salvo bautizándome, y el bautismo también se convierte en una obra. Entonces, si el bautismo me puede salvar, ¿para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Si el bautismo me puede salvar, entonces el sacrificio de Jesús en la cruz fue el desperdicio más grande de todos los siglos, porque yo podía ser salvo por el bautismo, pero la Biblia me dice que nadie puede ser salvo a través de las obras, que nadie era justo, que todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, hasta que un hombre vino a morir en una cruz, y por su sangre tenemos provisión delante del Padre para ser justificados y ser llamados hijos de Dios y salvos. Entonces no es por obras, no es porque pertenezcamos a una iglesia, porque hay algunos que dicen, es que yo pertenezco a la iglesia del pastor Alducin, yo pertenezco a la iglesia del pastor Chuy Olivares, yo pertenezco a la iglesia de John MacArthur, y hasta se alzan. Aquí han venido personas que dicen, no, yo vengo de tal iglesia, de la iglesia Roca de Salvación, o de la iglesia Casa del Alfarero, o de la iglesia tal, ¿verdad?, que tiene gran renombre. Y en esa iglesia somos como 50,000 almas. Por ejemplo, una persona que una vez vino que dice que ella venía de Monte María, ¿verdad?, allá por Iztapalapa, y que esa iglesia tiene como 14,000 almas, y se engrandecen por decir que vienen de una iglesia de este tipo. Amados santos de Dios, no importa la iglesia que vayas, no importa quién sea tu pastor, no importa cuántas veces te hayas bautizado, si tú no crees que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió por tus pecados, de igual manera te vas a ir al infierno, aunque vayas a la mejor iglesia con el mejor pastor, porque la salvación es por fe, no por obras. Mucha gente que se sigue creyendo porque dices que yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy reformado, yo soy X denominación. Amados santos de Dios, la denominación nos salva. La iglesia nos salva, el nombre de la iglesia nos salva, el pastor nos salva, salva la sangre de Cristo y la fe en Cristo Jesús. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es la misericordia amorosa de Dios, a través de la cual Él concede la salvación como un regalo a quienes confían en su Hijo. ¿Cuántos confiamos en Cristo Jesús? Un creyente no tiene causa alguna para poder congratularse a sí mismo, ya que él no contribuye, ya que yo no contribuyo en nada en mi salvación, ni lo puedo hacer aunque quisiera. El logro humano carece de lugar en la obra de Dios a través de la gracia, ya que esto es un don de Dios, no es algo que el ser humano pueda hacer. Romanos capítulo 3, versículo 24, vamos a leerlo. Vamos a llegar ahí en algún momento, pero vamos a leerlo muy rápido para poder entender un poco acerca de esto. Romanos 3, 24. Dice, siendo justificados. Esta palabra es muy importante, ya que es una doctrina fundamental, la justificación. Qué triste que haya muchas iglesias que solamente prediquen de prosperidad y no entiendan las doctrinas fundamentales. Nunca les hayan predicado de la justificación, de la santificación, del nuevo nacimiento o la regeneración, etcétera, etcétera. Dice que aquí fuimos justificados, ¿cómo? Gratuitamente, o sea, gratis. Di conmigo, gratis. ¿A cuánto nos gustan las cosas gratis? Yo creo que a todos. Ahí sí todos decimos amén. Yo creo que si alguien te dice comida gratis, ay,
sería muy menso en decir que no. Si alguien te dice spa gratis, pues me voy a 2 horas en el spa, que me hagan piojito, que me consientan porque es gratis. Nadie rechaza lo que es gratis, ¿verdad? Bueno, lo más tonto, lo más absurdo del ateísmo es de que el sacrificio de Jesús es gratis y muchas personas lo están rechazando. Muchos decimos, tendría que estar loco yo para rechazar algo gratis. Bueno, la salvación es gratuita. Y muchas personas la están rechazando. Hay muchas personas como hoy, vean, ¿verdad? Cuántas sillas tenemos vacías. Tenemos, amados santos de Dios, la fe en Cristo Jesús y estamos rechazando todo esto cuando es gratuita. Hay iglesias donde te cobran por un estudio, hay iglesias donde te cobran por la entrada. Guillermo Maldonado es un pastor norteamericano que está en Florida, se llama el Rey Jesús. Este pastor enseña y dice que si tú das tantos cientos de dólares, vas a poder comer con él a la mesa. Imagínate, tienes que pagar para estar con el pastor. Qué tristeza es esto, amados santos de Dios, porque el evangelio es gratuito. Gratis es la salvación, gratis es la gracia, gratis es el evangelio de Cristo Jesús. Toda iglesia que esté cobrando por compartir el evangelio de Cristo, amados santos de Dios, es una iglesia que está apostatando, es una iglesia que se está separando del centro del evangelio. Todo es gratuitamente, dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención no es por tu iglesia, la redención no es por tu denominación, la redención no es por tu pastor, la redención es por Cristo Jesús. Después el versículo 27 y 28 nos dice, ¿dónde pues está la jactancia? Hace una pregunta el apóstol Pablo y dice, tú vienes a decirme que vienes de tal iglesia, tú vienes a decirme que tienes tantos institutos teológicos, tú vienes a decirme que hiciste tantas obras buenas y benéficas para la sociedad, pero ¿dónde está tu jactancia? Todo eso queda, dice, excluido, porque nada de eso sirve, amados santos de Dios. Por supuesto que es legítimo que una persona que ha sido justificada y regenerada tenga que tener obras, tenga que hacer el bien, pero el bien o las obras no pueden traer la salvación. Así que las personas que dicen que porque su papá es el padre de no sé dónde, o porque su papá es el pastor de no sé quién, o porque su tía es Santa Catalina de Médicis, etcétera, etcétera, ya por eso sienten que están más cerca de Dios en lo absoluto. ¿Dónde queda tu jactancia? Dice el apóstol Pablo, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No.